Vamos a repasar aquellos hechos con el Policía Nacional don Hugo del Prado, delegado nacional de los antidisturbios de Jupol, que estuvo en primera línea en las protestas violentas de octubre de 2019 en Barcelona. Don Hugo del Prado, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo recuerda usted esas semanas de violencia en Cataluña? Pues como bien dice, sobre todo recuerdo violencia. Desde el primer día que empezó en el aeropuerto y en la estación de Sants hasta el último día, con el fatídico día de que 3 compañeros fueron jubilados en Urquinaona, pues la descripción más gráfica es violencia. Efectivamente, los sucesos de Urquinaona, de la plaza de Urquinaona y el llamado Tsunami Democratic lleva su curso, pero es que hay más asuntos, ¿eh? Ahí han dicho que no hay terrorismo, ya tiene bemoles la cuestión, pero es que, por ejemplo, en Villa Laietana, donde estaba la sede central de la policía, las fotografías parecen del Líbano o de la Franja de Gaza, con los camiones volcados, los contenedores quemados, todo roto, escombros sobre la calle. Me imagino que a usted también le vienen imágenes así. Sí, de ese día de Urquinaona, al día siguiente del fatídico día de Urquinaona, yo presté servicio en la propia jefatura superior en Vía Laietana. Y lo que llegué a las 6:30 de la mañana cuando llegué, que ya habían pasado bastantes horas de que había terminado, aquello era dantesco. Aquello, después de tantas horas de limpieza, todavía quedaban muchísimos escombros, muchos contenedores quemados, vehículos con las lunas rotas. Aquello nos imaginamos lo que habían pasado los compañeros horas antes, porque todos los escombros que habían y a la altura que estaban todavía, nos dimos cuenta de la violencia que escuchamos por la emisora y que después vimos en televisión a la llegada al hotel. Ahora se aduce que fueron algaradas espontáneas de la población, pero lo cierto es que en aquella época los independentistas no ocultaban que los CDR eran escuadras organizadas. Totalmente de acuerdo. Y es correcto. Estaban perfectamente organizados y todos los que estuvimos allí lo vimos. Cada uno tenía un papel y cada uno tenía una misión y la cumplían. Unos cortaban cadenas, otros picaban el suelo para coger adoquines, otros arrastraban contenedores de vidrio, otros lanzaban, otros dirigían. Estaba todo perfectamente organizado. No era nada espontáneo. Los que llevamos un tiempo en esto sabemos cuándo es algo espontáneo y sabemos cuándo es algo organizado, y esto era totalmente organizado. La cuestión es que los compañeros, indudablemente, fila tras fila, yo estuve allí, lo estuve viendo, Diego González también, recibían directamente las agresiones sobre sus personas. Sí, claro. Las agresiones estaban, encima es eso, ellos sabían dónde colocarse, dónde ponerse, dónde lanzar, sabían más o menos dónde vamos a estar nosotros. Estaba totalmente todo organizado. Y el foco éramos nosotros y los periodistas, porque es verdad que a varios periodistas también les agredieron. Ellos no querían realmente que se viera lo que estaba pasando ahí dentro. Sí, a mí me dijeron que me iban a colgar, que me iban a poner en la horca. Me parece que fue en la Plaza de Cataluña. Realmente parece que nos hemos olvidado de que la policía tuvo que estar albergada en cruceros en el puerto de Barcelona, que tuvimos problemas para suministrarles, que comieron en malas condiciones, que durmieron en malas condiciones y que las familias de estos hombres y mujeres tuvieron que vivir una situación excepcional. Sí, por supuesto. Yo conozco. Bueno, yo estuve en hoteles, porque es verdad que a mí me movieron mucho por hoteles. Yo fui de los pocos de la UIP que estuvimos de hoteles y nos cambiaban cada 2 por 3, pero también me tocó algo de barco, solo 15 días, gracias a Dios. Pero yo tengo compañeros que pasaron casi 3 meses encerrados en un barco. Y las condiciones eran, pues imagínense, una habitación para pasar una noche de hotel de Valencia a Mallorca, por ejemplo, 3 meses. Pero las condiciones eran lamentables, la comida era pésima, la situación, estabas en el puerto de Barcelona que no te podías mover, sobre todo al principio era imposible moverse porque estaba el ambiente como estaba, pues la verdad que muy triste. Ustedes, incluso los de los hoteles, tampoco lo tuvieron fácil. Yo recuerdo hoteles de las poblaciones del interior de Cataluña hostigados por los CDRs. Sí, es verdad que hasta el día 1 de octubre estuvo
el ambiente estaba normal, era normalizado, pero a partir del 1 de octubre, incluido el propio 1 de octubre, empezó un acoso y derribo directamente hacia la gente que estábamos en los hoteles y sus trabajadores, porque las amenazas principalmente eran hacia los llamaban al hotel amenazando a los trabajadores, que lógicamente se asustaban, y después a nosotros lo que intentaban era amedrentarnos, y lo más curioso que más nos llamaba la atención es verdad que cada vez que salíamos del hotel a algo, una patrulla de los Mossos de Escuadra muchas veces nos seguía, en distancia nos seguían, y decíamos, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo es que nos siguen a nosotros? ¿Cómo es que nos están vigilando a nosotros? Si nosotros estamos aquí trabajando. Era surrealista, pero bueno, también contamos que, y alguna vez ya se ha dicho, que el 1 de octubre lo primero que yo vi al llegar a un colegio fue una patrulla de los Mossos de Escuadra grabando la intervención. Entonces, que a partir de ahí tampoco me extrañó mucho ver lo que vi. ¡Qué barbaridad! Eso es evidentemente traición al Estado, ¿no? Creo que ustedes, cuando se suscitaron los actos violentos, escuchaban pedir apoyo por radio, que los compañeros se quedaban sin material, que había un herido grave. Sí, nosotros, aparte de toda la gente que estaba trabajando ese día en lo que es la jefatura superior de Vía Laitana y Urquinaona, que está un poquito por encima, ahí estábamos varios grupos, estábamos a la espera de poder intervenir. Varios grupos, no muchos, pero varios grupos. Y no sabemos el motivo, porque cuando empezamos a escuchar todo esto, la primera imagen que nos pasa a todos por la cabeza es: vamos a tener el material a mano, el material de protección individual, para ponerlo urgentemente, porque iremos a apoyar, porque estábamos escuchando lo que estábamos escuchando. Y sorprendentemente, pues no se intervino así. Por eso muchas veces nos llamaba la atención cuando decía, tenía que haber entrado la Guardia Civil, que hubieran sido súper bien recibidos por parte de todos, porque cuanto más mejor, y mejor hubiera salido todo. Pero había gente de sobra para poder haber intervenido, y a día de hoy todavía nadie de los que estuvimos allí ese día sabemos por qué no se intervino con toda la fuerza que había. En este caso hablamos de los sucesos de la plaza de Urquinaona, gravísimos sucesos indudablemente de terrorismo, que han sido exonerados y que van a ser amnistiados. Hubo un herido grave, el compañero Ángel Fernández, un adoquín lanzado desde una azotea le partió el brazo, y así lo contaba en COPE recordando lo sucedido. La lluvia de adoquines era constante, y en un momento los adoquines empezaron a tornarse de mayor tamaño. De repente siento un impacto muy fuerte en la cara anterior de mi antebrazo. Al intentar sujetarme el brazo con mi mano izquierda, recibo otro impacto de gran tamaño en el omóplato izquierdo, que casi me tira al suelo. En ese momento ya me doy cuenta de que tengo el brazo roto, de que me lo han desbrozado, porque mi mano es inservible. Una mano inservible para un agente de los cuerpos del Estado. 10 minutos después de esta agresión hubo otro herido de gravedad. Iván, un adoquín desde la azotea le golpea en el casco y estuvo a punto de perder la vida, ¿verdad, Hugo? Sí, correcto. Encima, esas imágenes están en vídeo, que se puede ver. Todo el mundo lo puede ver, porque creo hasta hace bien poco no estaban en internet, y se observa como un adoquín no viene de enfrente, un adoquín cae desde una azotea, le cae desde un séptimo o octavo piso que estarían debajo, y se ve la línea, que es totalmente una línea recta desde arriba hacia abajo. Y efectivamente, casualmente, por desgracia, ese fue el comienzo del fin. Cuando pensaban que Iván no venía simplemente herido, que había fallecido, porque fue las primeras imágenes, porque bueno, las imágenes se veía como le traían como un pobre muñeco. Y la verdad que lo que se pensó por la gente que estaba allí es que teníamos un fallecido y encima el fallecido era nuestro. Y a partir de ahí fue cuando se empezó a intervenir, y ya se metió el camión, que metió los Mossos de Escuadra, el camión de agua para limpiar toda aquella zona, y ya las tornas ya cambiaron la forma de intervenir, pero casualmente ese día, gracias a Dios, terminó todo. En el momento que pensaban que teníamos un fallecido por una parte, fue el día que se terminó todo. Yo tengo un dolor horroroso, quiero decir, me parece que no solamente por cuestiones emocionales, que ya de por sí son muy graves, y por solidaridad con todos ustedes, sino porque pienso que el Estado se está desprotegiendo para el futuro. Pero no me puedo ni imaginar lo que don Hugo del Prado y el resto de los agentes de la policía están sintiendo en este proceso de amnistía. Pues, sobre todo, mucha impotencia y mucha rabia. Rabia porque tenemos 3 compañeros jubilados, eso es lo primero. 3 policías que no estaban allí por
porque les apeteciera estar allí, sino porque fueron a cumplir órdenes, fueron a cumplir mandamientos, fueron allí porque les gusta su trabajo y al final se les dejó tirados. Se les hizo una fotografía el día siguiente muy bonita y se les dejó tirados. Y después el resto, pues lo mismo, gente que estuvimos allí, mucha gente con lesiones, no tan graves como estos 3 compañeros, pero con lesiones, cuando fueron los barcos, gente 3 meses sin ver a su familia. La verdad que lo que pensamos todos es, no sé para qué fuimos, y encima lo que sobre todo pensamos todos es que el cabeza de turco va a ser un policía finalmente, o un guardia civil, va a ser el cabeza de turco de todo esto. Esa es la pena que tenemos todos. Don Hugo del Prado es agente de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, delegado nacional de la SUIP del sindicato JUPOL, participó en Cataluña en el dispositivo del 1 de octubre de 2017 y fue testigo de los acontecimientos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo.